Feliz día para todos. Bueno, en esta clase vamos a estar viendo lo que corresponde a los taludes de corte y a la clasificación de los deslizamientos. Tenemos entonces que los posibles efectos de un corte en una ladera, es decir, cualquier corte o banqueo en una ladera representa una modificación en su pendiente natural, generalmente aumentando la misma, o sea, es decir, en tal sentido, la estabilidad futura del talud de corte y su zona de influencia dependerá en primer lugar de las condiciones naturales de estabilidad de la ladera. Por lo tanto, antes de ejecutar un corte y definir su pendiente, la práctica ingenieril óptima requeriría realizar las siguientes actividades, las cuales deben estar contenidas en el estudio geotécnico previo, es decir, debemos entonces hacer análisis de fotografías aéreas de la zona con el fin de determinar el origen de los suelos y rocas e identificar procesos geodinámicos tales como deslizamientos, ¿sí?, flujos o erosión, ¿sí?, entre otros procesos que nos podemos encontrar. Pero básicamente son estos tres: deslizamientos, flujos o erosión. Muy comúnmente el deslizamiento. Hacemos también recorridos de campo para detectar indicios de movimiento, grietas de tracción, zonas de infiltración de agua, muy importante, ¿sí?, manantiales, etcétera. Otro que también realizamos o debemos realizar, que es en función de las observaciones de campo, puede ser necesario consultar al ingeniero responsable del estudio geotécnico previo con el fin de evaluar si se requieren exploraciones adicionales, ¿sí? Eh, También si en la ladera a ser cortada no existen indicios de problemas de deslizamientos previos, se podrá proceder a cortarlo con la pendiente especificada en el estudio geotécnico. Bueno, estos serían ejemplos de lo que son taludes de corte. Vamos a ir un momento también a buscar más ejemplos acá para que lo puedan ver. Sí, de corte. Entonces, un talud de corte es esto, ¿sí?, como lo que vemos acá. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá es un talud de corte. Entonces, estos son los cortes que se hacen digamos, en los cerros para nosotros poder realizar nuestros proyectos, bien sea de vialidad o cualquier otro tipo de proyecto que nosotros estemos por realizar, bien sea construir un canal, una presa, bueno, son infinidades de cosas que podemos hacer. Eh, pero eso es lo que significa un talud de corte, ¿sí? Eso es básicamente lo que es. Eh, es un corte que se hace con una cierta pendiente a una ladera, a una montaña, a un cerro, a un tramo de tierra inclinado, se podría decir, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que es un talud de corte. Aquí tienen un ejemplo también. Aquí están haciendo una pantalla. Esto es para evitar también los deslizamientos, ¿sí? Nosotros, la actividad de este segundo corte, la actividad de valor del 20%, yo los mandé a realizar fotografías, ¿sí?, de algún cerro, de algún talud de corte que ustedes puedan apreciar, de una vialidad ya conocida, sin problema. Y bueno, ustedes pueden verificar allí a través de sus estudios fotográficos, van a hacer una videodefensa y van a indicar entonces qué solución se le podría dar a eso, o sea, que como ustedes como ingenieros, que pueden proponer construir en ese lugar, ¿sí?, para que no ocurran futuros deslizamientos, flujos o daños que puedan ocasionar a futuro, ¿sí?, en las construcciones o en los proyectos que se tengan a nivel de ese corte, ¿sí?, en donde se haya hecho ese corte. Entonces, eso es básicamente lo que es un talud. O sea, aquí lo pueden apreciar también en otras imágenes. Lo tenemos aquí también. Esto entonces es un corte que se hace a la ladera, o sea, a la montaña. Estas cosas, bueno, digamos, estos cortes tienen
sus riesgos. O sea, esto hay que estudiarlo muy bien, ¿sí? Hay como que hacer un buen estudio, como ya se los indicaba acá en la guía. Esto es necesario, ¿sí? Es necesario hacer estos estudios geotécnicos previos para empezar un análisis fotográfico de las zonas aéreas, en donde son un análisis fotográfico aéreo de las zonas con el fin de determinar el origen de los suelos y las rocas e identificar procesos geodinámicos tales como deslizamientos o erosiones. Hacer recorridos de campo en función de las observaciones necesarias consultar al ingeniero que realiza el estudio geotécnico y verificar que en la ladera cortada no existan indicios de problemas de deslizamientos previos. Tenemos entonces así la clasificación de los deslizamientos. En forma muy simplificada podemos decir los movimientos en masa englobados comúnmente dentro del término deslizamientos se puede clasificar en caídas, volcamientos, ¿sí? Caídas, volcamientos, deslizamientos, flujos y propagaciones laterales, ¿sí? Vamos a ver la figura 23 en la página 20. Vemos acá. Sí. Aquí tenemos varios ejemplos. Déjenme un momento reducirlo un poco para que podamos verlo todo completo en una sola. Sí, entonces aquí tenemos varios ejemplos. Este tipo de deslizamiento se puede considerar entonces un volcamiento, como lo vemos acá, ¿sí? Vemos cómo cae la estructura de la masa de rocas, vemos cómo se viene abajo de esta forma. Esto es un volcamiento, ¿sí? Tenemos también las fallas de borde por deslizamiento en talud interior, esto que vemos acá, una falla de borde. Vemos también propagación lateral, como lo vemos acá, ¿sí? Lo que sería el flujo sería como esa masa de tierra que se viene, pero que es como indefinida. Esto lo hemos visto comúnmente más que todo cuando llueve en las carreteras. Es muy común ver este tipo de deslizamiento, sobre todo cuando llueve. Y el deslizamiento rotacional, como el que vemos acá, ¿sí? Y por supuesto caída de roca. Este y estos dos son bastante comunes. Yo creo que son los más comunes que vemos casi siempre. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Vamos entonces a definirlos acá. Tenemos entonces que un punto importante, pues que la estabilidad futura del talud de corte y su zona de influencia dependerá en primer lugar de las condiciones naturales de estabilidad de la ladera. ¿Qué quiere decir? Que eso va a depender de la estabilidad del terreno, básicamente. ¿Sí? Porque podemos encontrarnos diferentes tipos de deslizamientos, pero por lo general va a depender de la estabilidad de ese terreno, de esa masa de tierra en la cual nosotros vamos a implantar nuestro proyecto. Entonces tenemos, primero que tenemos acá son las caídas. La caída se inicia con el desprendimiento de una masa de suelo o de roca en una pendiente abrupta, como la que vemos acá, que luego desciende principalmente por aire, saltando y rodando. ¿Sí? Tenemos también la parte, otro tipo de deslizamiento que es el volcamiento. Un volcamiento entonces consiste en una rotación, como lo vemos acá, ¿sí? Como que rota esto acá, la masa de tierra rota, delante en el sentido de la pendiente del talud, ¿sí? Esta es la pendiente del talud, esto que vemos acá. Entonces la rotación se da en este mismo sentido. El volcamiento se da, o la rotación del volcamiento se da en este mismo sentido. De una masa así alrededor de un punto o eje, el centro de gravedad de la masa desplaza, es decir, a través de un punto. En este caso este sería mi eje y desde aquí está entonces rotando o estaría volcándose ese talud, ese corte. Tenemos entonces también el deslizamiento como tal, entonces propiamente dicho es el movimiento de una masa de suelo o roca que ocurre predominantemente en superficies de ruptura o zonas relativamente delgadas de intensa deformación de corte, ¿sí? Entonces los deslizamientos pueden ser rotacionales,
los cuales se mueven según superficies de cizallamiento, como lo que veíamos anteriormente, curvas cóncavas hacia arriba, es decir, curvas cóncavas hacia arriba. Pueden ser también traslacionales, o sea, los cuales se mueven a lo largo de superficies planas y su relación espesor-longitud es usualmente menor a 0,1. Y compuestos, los cuales tienen formas intermedias entre rotaciones y traslaciones. Tenemos también entonces el flujo, que es un tipo de deslizamiento, es un movimiento continuo, especialmente en el cual las superficies de corte tienen poca vida, se desarrollan muy cerca de otras y generalmente no se conservan. O sea, la distribución de velocidades de la masa desplazada se asemeja a un fluido viscoso. Sí. Y como yo les comentaba, esto es bastante común verlo más que todo cuando llueve. Propagación lateral. Una propagación lateral entonces, o un lateral spreading, es una extensión de un suelo cohesivo o masa rocosa combinado con una subsidencia general dentro de un material inferior más blando. Este tipo de movimiento puede ocurrir por licuefacción, que esto es súper importante, estos son términos que tenemos que manejar muy bien. Son similares a los deslizamientos traslacionales, excepto que los bloques se separan y se apartan entre ellos, ¿sí? Entonces acá vemos los ejemplos, como ya se los indicaba. Esto les va a servir, esto es muy visual, esto les va a servir entonces cuando estén haciendo sus estudios o realizando su análisis fotográfico. Esto les va a ayudar para ustedes también comprender qué tipo de deslizamiento podemos ver y cómo podemos solucionar ese tipo de deslizamiento. Entonces aquí vemos también imágenes reales, vemos también cómo se identifica en imágenes reales este tipo de deslizamientos. Entonces vamos a ver un poquito lo que sería la definición de licuefacción. Es importante, aunque yo voy a emplear eso más adelante en una clase. Vamos a ver una clase. Entonces, según acá, entonces sería la licuefacción del suelo. Es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de la saturación de agua y particularmente en sedimentos recientes como arena o grava, pierden su firmeza y fluyen como resultado de los esfuerzos provocados en ellos debido a los temblores. Si la licuefacción se da, es como que si ustedes, imagínense que el suelo está, digamos, constituido por diversos estratos, ¿sí? Son diversos estratos. Déjame ver si esto me permite. Creo que acá esto tiene una suite donde me permite dibujar. Permítanme un momento, voy a verificarlo si lo puedo hacer, aunque creo que no. Quizás por el internet no lo debería hacer. Bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer entonces directamente acá en PowerPoint. Una diapositiva. No, va a ser muy difícil. Bueno, voy a tratar de explicárselos acá. Imaginémonos entonces que esto es la licuefacción. Bueno, es una parte, o sea, digamos, nosotros tenemos, es decir, un terreno como esta parte de acá, ¿cierto? Imaginémonos que este es el suelo que se divide en ciertos estratos. Es como un estrato entre estos dos. Es como que si este del medio de acá se licuara, es decir, se disuelve. Es como que se disuelve y entonces este estrato pasa a, a este otro de acá abajo y es como si aquí ocurriera un asentamiento. Esto lógicamente se va a sentar hacia abajo porque esta parte ya no va a existir porque se licuó y
pasa a formar parte de esta otra capa, o sea, de este otro estrato, y eso es lo que ocurre básicamente en una licuefacción. Eso es lo que es una licuefacción. Es que uno de los estratos, o sea, del suelo, cuando lo vemos, prácticamente se disuelve o se licúa y se vuelve, digamos, se destruye y pasa entonces a ser parte del siguiente estrato y esto queda como que queda en espacios vacíos, lo que puede ocasionar obviamente un asentamiento. Eso es básicamente en geotécnica lo que es una licuefacción, ¿sí? Podemos ver otras definiciones, entonces aquí vemos en terreno es un fenómeno hidrogeológico, si aquí en este proceso interviene el agua, se puede presentar tras un sismo o zonas caracterizadas por depósitos arenosos o limosos arenosos saturados de agua, que tiene que ver también el punto del nivel freático, que eso ya se los expliqué en una clase anterior. Y bueno, básicamente eso. De todas maneras, yo les voy a ampliar esta clase de licuefacción porque esto es un tema súper importante en geotécnica. Vemos entonces acá lo que sería la identificación de deslizamientos en la zona. Por sus formas características, los deslizamientos entonces pueden ser identificados mediante el estudio de fotografías aéreas de diferentes épocas y mediante observaciones a distancia complementadas con observaciones detalladas, como lo vemos acá en esta figura, ¿sí? Entonces aquí vemos fotografías aéreas de una zona antes y después del urbanismo, donde se han interpretado un deslizamiento profundo, ¿sí? Como lo vemos acá, detalla en la letra D, y ejemplos de erosión. Acá vemos acá erosión. Nótese en la foto inferior, ¿sí? La construcción de vías y viviendas sobre el deslizamiento antiguo, el cual al reactivar se originó daños significativos en el urbanismo, ¿sí? Como lo vemos acá. Estas son las vías, urbanismos, y miren acá que el deslizamiento pues ocasionó daños. No se ve tan claro, pero sí está, sí se ve presente, como lo vemos acá. En la foto original interpretada de la ladera afectada por dos deslizamientos de diferentes dimensiones, ¿sí? Como lo vemos acá dos tipos de deslizamientos, uno un poco más grande que el otro, este es más pequeño. Ejemplo de evidencia de deslizamiento antiguo, una ladera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no, bueno, no hay ningún corte hecho por la mano del hombre, esto es una inclinación natural del terreno. Nótese en la foto derecha la interpretación de la escarpa, o sea, de la inclinación, y el material deslizado y limitado por líneas segmentadas, como lo vemos acá. O sea, aquí se ve cómo se veía antes el terreno y miren cómo ya se ve después, ¿sí? Se ve que hubo un deslizamiento. Bueno, no siendo más, para no alargar esta clase, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en la próxima clase comentaré lo que serían entonces las fallas más comunes o los deslizamientos. Bueno, estamos viendo las fallas más comunes de los deslizamientos. Vamos a ver la parte de deslizamientos rotacionales. Bueno, entonces vamos a dejar esto hasta acá y ya estaremos entonces en la próxima clase comentando el resto de contenido. No siendo más por ahora, que tengan entonces un feliz día y hasta luego.